Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes están en sintonía por esta su señal Majestad TV y a todos los televidentes que se están conectando también en las redes sociales, pues ya lo pueden hacer en Instagram, @buenasaludec, y por supuesto también nos pueden ver como TV Buena Salud. Para iniciar nuestra programación siempre hacerles nuestras recomendaciones. Si usted desea oír mejor, pues Centros Auditivos OVI, la mejor solución. Ellos están ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAP. Y para contactos ustedes pueden hacerlo al 096-353-9526. Y nuestra frase de esta mañana es: tu columna sostiene tu cuerpo, pero también tu estilo de vida. Cuídala con movimientos, conciencia y prevención. ¿De qué se trata el tema que hablaremos esta mañana? Pues ya está con nosotros en breves nuestra licenciada Daniela Suntaxi. Ella es fisioterapeuta, viene de Fisiosumpar y también nos va a hablar un tema muy importante. Tome atención: patologías comunes de la columna y su manejo fisioterapéutico. Es el tema que hablaremos ya en breve, así que a sentarnos porque Buena Salud ya empieza. Vamos a una pausa y regresamos. En Centros Auditivos OVI realizamos evaluaciones auditivas totalmente gratis. Si te cuesta escuchar bien o tienes un familiar que te pide que le repitas las cosas, Centros Auditivos OVI te ofrecen pruebas auditivas gratuitas, audífonos de última tecnología con garantía, asesoría profesional y planes de financiamiento. Visítanos en la Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el CECAP. Y bienvenidos ya a Buena Salud. Ya estoy con mi querida Daniela Suntaxi, qué gusto verte. Y por supuesto que hoy nos vienes a hablar de un tema muy importante, ya que todas las personas, ¿quién no tiene una patología de pronto ya puntualmente diagnosticada, tal vez por medio de un traumatólogo, o tal vez hemos tenido molestias? Pues hoy nos vas a hablar acerca de nuestra columna, cómo hay que cuidarla y por qué es tan importante el manejo de la parte de la fisioterapia, por supuesto, tú como especialista, mi querida Danielita. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Estimado Gabriel, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder dar estos temas que son de relevancia para cada uno de ustedes. Y como habían mencionado, ¿quién no ha tenido un problema de columna? Hoy estamos aquí para despejar todas las dudas y que ustedes pueden hacer en casa para que se puedan ayudar. Así es, y ya para entrar en materia, pues mi querida Danielita, por supuesto, hablar nosotros de nuestra columna, que es como que nuestro sostén para toda actividad realmente. Y cuando sentimos esta molestia, ¿a qué se debe? ¿Por qué tenemos que considerar que es un tema de importancia y no descuidarlo cuando realmente tenemos tal vez alguna molestia? Bueno, para todas las personas que en su momento desconocen o han tenido obviamente algún problema de columna, claro, hay muchas causas que en su momento pueden tener este indicio de tener dolor en toda nuestra espalda, porque acuérdense que nuestra espalda tiene varios segmentos que nosotros podemos vernos afectados, desde un traumatismo como un accidente de tránsito, las malas cargas, las actividades deportivas, las malas posiciones que a veces nosotros optamos por tener en un lugar de trabajo, etcétera, nos hacen que con ello nosotros tengamos nuestros antecedentes de problemas de columna. Entonces, hoy vamos a ir despejando sus dudas y sobre todo viendo cuáles son las patologías que con más frecuencia asisten a nuestra consulta, para que de ustedes de esta manera puedan tener una guía y con eso poder tener una mayor calidad de vida en su futuro. ¿Qué hay de cierto, mi querida Danielita, por ejemplo, que cuando uno está en su vida de sedentarismo, tenemos diferentes tipos de actividades, de pronto practicamos un deporte o simplemente tal vez una actividad repetitiva que tal vez realizamos en nuestro trabajo? Esto influye mucho tal vez en nuestra postura y por ende tal vez esta molestia que podamos sentir.
Bueno, acuérdese, mi estimado Gabrielito, que cuando nosotros tenemos a nuestra columna no solo es la parte del eje principal para poder estar parados, como nosotros comúnmente lo llamamos, también hay otras estructuras como los músculos, los ligamentos, que nos hacen que sostengan nuestra parte vertebral. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen soporte de nuestra masa muscular, de nuestros músculos fortalecidos, tendemos a llevar a tener más patologías de sobreesfuerzo, es decir, por ejemplo, una persona que no tiene una actividad física, sus músculos no son fuertes y por ende su sostén de la columna no va a ser tan estable, y lo que va a conllevar a tener es patologías o deformidades que se pueden presentar a lo largo de la vida. Otros factores son también el sobrepeso. Muchas personas no hacen actividad física y lo que conllevan a tener es el sobrepeso. Entonces el sobrepeso hace que en su momento tenga a nuestras vértebras mayor sostén, mayor carga, entonces también conllevan a tener patologías de columna. Las personas que en su momento practican CrossFit, actividades repetitivas, como tú habías mencionado, las personas mismas en oficina, no necesariamente hacer actividad física de sobreesfuerzo, sino también las personas que pasan en una mala posición, es decir, que yo estoy en el computador cuando yo estoy optando posiciones incorrectas que me conllevan a tener deformidades que a futuro nos van a causar deformidades o simplemente alteraciones como los dolores que nosotros podemos presentar. Entonces, al momento de que nosotros como pacientes o como personas que estamos haciendo tanto actividad deportiva o como en actividad cotidiana laboral, las personas que se dedican a hacer los quehaceres domésticos, al barrer, el trapear, las personas que en su momento están haciendo movimientos de sobreesfuerzo físico, tienden a sufrir en su momento lesiones de espalda. Entonces, ¿quién no ha llegado a la casa y ha dicho, bueno, papá, mamá, en su momento me duele la parte baja de la espalda, me duele el cuello? Son alteraciones que nosotros, cuando nosotros no ejecutamos una biomecánica correcta de nuestra estructura, que es nuestro soporte, que son las vértebras, pues nos conlleva a tener estos problemas que son ya los problemas de columna. Y por supuesto tú nos dices algo bastante interesante. Lo generalizamos porque creo yo que esto tal vez no va solamente enfocado a un solo público, tal vez al público laboral, al público deportista, pero esto también se puede tal vez presentar desde una edad temprana, digamos tal vez porque no estemos conscientemente realizando bien tal vez algún tipo de deporte, o simplemente hacemos una mala fuerza y por ende desde allí parte tal vez una molestia en nuestra columna. Claro, no solo, mi estimado Gabriel, como tú dices, las actividades deportivas nos van a dañar la espalda, sino hay enfermedades que ya nacen en ciertos pequeños. Por ejemplo, una alteración de una columna como una escoliosis congénita, es decir, ya tienen una deformidad desde niños, entonces ya tienden a futuro a tener estas dolencias de columnas. Personas que en su momento tuvieron una mielomeningoceles, no se selló sus vértebras y tiene un espacio, entonces también conlleva tener ese problema de columna. Entonces sucesivamente hay deformidades que a veces las adquirimos, a veces ya nacen con ello los pequeños, y en su momento otras que las vamos causando por nuestra ignorancia, por no saber ejecutar un buen ejercicio, por no hacer nuestras pausas laborales dentro de su trabajo, etcétera. Entonces todo esto nos va a conllevar, mi estimado Gabriel, a tener estas patologías de columna que las vamos a ir describiendo poquito a poquito, las más frecuentes. Ahora, cuando existen estas pequeñas patologías que ya se pueden ir evidenciando, esto se puede convertir de pronto, si es que no le prestamos atención, en una hernia, que es lo que normalmente nosotros comentamos. Exacto. Bueno, las patologías, para que ustedes entiendan, cuando nosotros tenemos desde nuestra parte del cuellito hasta nuestra parte baja de la espalda, tenemos un sinnúmero de patologías que pueden suscitarnos, no solo a mí, sino a las personas que en su momento practican actividad deportiva o sus actividades cotidianas. Es decir, si yo por el momento tengo un dolor en la parte del cuello, son las famosas cervicalgias. ¿Qué son las cervicalgias? Son los dolores de la parte del cuello, que acuérdense que nuestra columna está conformada por vértebras, y estas 7 vértebras principales son las que se van a ver afectadas. Y en esta cervicalgia nosotros generalizamos como un dolor generalizado en el cuello, como ustedes comúnmente lo conocen. Entonces la parte cervical se ve alterado, nuestros músculos, nuestros ligamentos, y con eso conlleva tener la cervicalgia. Si nosotros nos quedamos en la parte del cuello, también podemos tener una enfermedad degenerativa como son las uncoartrosis. ¿Qué son las uncoartrosis? Es cuando ya hay un desgaste directamente del disco entre la vértebra y vértebra. Nosotros tenemos un disco, y como nosotros podemos ver aquí,
Este disco que nosotros vemos aquí como rojito, cuando nosotros tenemos un desgaste, que son las vértebras, esto amarillito que ustedes pueden apreciar en pantalla, cuando esto rojito se ve alterado, hace una compresión y este huesito, el cartílago, tiende a desgastarse. Entonces, cuando nosotros tenemos ya eso, ya hay un disco degenerado que se conoce como una oncoartrosis. Si lo vamos generalizando un poquito más abajo, pues tenemos las dorsalgias, las lumbalgias, que son los problemas del dolor, nuevamente, como les digo, de esa zona, pero si nosotros ya traspolamos a una hernia discal, como tú lo decías, en esta misma maqueta nosotros podemos diferenciar esto rojo. Cuando nosotros tenemos una hernia discal es cuando nuestros discos ya hay un pinzamiento y nuestros discos, si ustedes pueden apreciar, salió esa bolita, esas son las famosas hernias discales. Entonces, nuestras hernias discales hacen una compresión a esto amarillito que ustedes ven aquí, que son la parte nerviosa, y vienen ahí a conllevar la ciática, las radiculopatías, que son patologías que ya me conllevan a tener que un miembro inferior ya se me amortigua, que en su momento yo siento claudicación, que en su momento yo siento frío la pierna, que no puedo caminar, que me duele la nalga, y así sucesivamente. Ya aparece sintomatología cuando nuestra columna, que debe tener la vértebra, el disco, que es esto algo gelatinoso que nos va a ayudar a soportar las dos cargas, y si no la tenemos, pues ya conlleva tener los pinzamientos, la radiculopatía, las hernias discales y así sucesivamente las patologías que ya son más predominantes dentro de consulta. Y qué bonita ilustración que nos traes con esta maqueta, porque ahí se puede ver cómo una hernia puede tal vez estar causando molestia o atrofiando tal vez tus vértebras en este caso, y por ende exista este tipo de dolor. Como tú ya lo dices, nuestra columna vertebral tiene tantas vértebras y está clasificada en diferentes posiciones cervicales, dorsales, lumbares, etcétera, y que de allí parta tal vez el problema. Ahora, el rol que cumple un fisioterapeuta dentro de estos tratamientos o de pronto cuando yo ya me siento mal, he acudido tal vez a veces somos tan ecuatorianos, digo yo, que buscamos, lo primero es ir a la farmacia, me duele esto, este otro, y me automedico. Exacto. Tal vez esta automedicación influya tal vez a que no responda bien un tratamiento cuando yo ya busco al profesional. Claro, obviamente cuando nosotros nos automedicamos, ¿qué es lo que conllevamos? Como no tenemos una valoración exacta de un profesional, entonces simplemente dice, me duele la espalda, pero no saben por qué me duele la espalda. Es decir, si yo en su momento tuve una hernia discal o estoy teniendo una malformación producto de una mala posición, o porque yo nací con una vértebra de más, o porque en su momento tuve una caída y tengo alguna fisura, una fractura, que suele suceder en las personas de la tercera edad. Se caen, pero ellos mismos se levantan y resulta que el dolor no va cediendo y ya se han tomado los analgésicos, se han ido al quiropráctico, se han ido al sobador, y con esto no llegan a un diagnóstico exacto. Entonces, cuando nosotros indirectamente nos automedicamos o no ejecutamos un buen profesional directamente especializado en espalda, ¿qué es lo que nos va a conllevar? A tener como esa mal encaminamiento directamente de lo que se llama el tratamiento que debería ser, porque el medicamento, ¿qué es lo que le va a hacer? Es cortar directamente a la patología o al dolor que nosotros tengamos. Entonces, yo siempre a las personas que les digo, si ustedes tienen dolor de espalda, acudan a un profesional, sea un traumatólogo o un fisioterapeuta, para poder ayudarle a hacer una valoración exacta. Nosotros como profesionales vamos a ir determinando qué podría ser, si en su momento es una parte, un dolor porque obviamente solo se inflamó la parte muscular, o en su momento ya tiene algo más complejo como una fisura. Como les había dicho, los viejitos son propensos a caerse sentados, y este huesito que ustedes ven aquí tiende a trizarse. Ese trizamiento, ¿qué es lo que le conlleva? A tener ya no un soporte fijo, porque ya nosotros hacemos el peso con las otras vértebras y tiende a haber mucho dolor. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro adulto mayor que ha tenido una caída, acudan al profesional. Si yo veo que mis pequeños han tenido una caída y se quejan porque les duele la espalda, acudan al profesional. No simplemente dejen pasar, porque a la larga, cuando nosotros dejamos pasar a este tipo de dolores o señales de alerta, ¿qué es lo que nos va a conllevar? A tener ya un problema más crónico a futuro, y la fisioterapia ya no será como a corto plazo, sino ya tendríamos que hacerlo a largo plazo, igualmente junto con el traumatólogo,
hay el equipo de trabajo dentro de Fisiosumpar que en su momento podemos conllevar a tener un diagnóstico exacto y con eso encaminar un protocolo direccionado para cada patología. No todas las patologías de columna se tratan de la misma manera, no solo escoger y colocar o dar un masaje directamente a los pacientes, sino trabajar. Si yo tengo una escoliosis y tengo una deformidad, no es la misma deformidad que yo pueda tener, que tú puedas tener, mi estimado Gabriel, porque puede ser que yo tenga una deformidad para el lado izquierdo y tú para el lado derecho, y los ejercicios son directamente direccionados para cada paciente. Entonces, acuérdense que la automedicarse no va aquí con los problemas de columna. En el caso de que tuviera mucho dolor, acudir a emergencia, acudir al profesional, una llamada si tiene un profesional de confianza, llamar ese momento hasta poder dar los primeros auxilios y con eso conllevar a tener un protocolo de una buena valoración y seguimiento de un tratamiento fisioterapéutico. Muy bien, Danielita. Ahora, cuando las personas, digamos, están con un dolor constante, porque a veces somos así también, tenemos un dolorcito y como que me lo sigo aguantando, sí. Y esto va prolongándose hasta que se vuelve más intenso. Cuando ya hay esta intensidad de dolor, puede provocar tal vez de que el tratamiento también se alargue más si es que nosotros no actuamos de una forma más precoz. Claro. Eso pasa muy comúnmente, mi estimado Gabriel, cuando las personas están ya con una meta establecida, por ejemplo, hacer una actividad de rutina deportiva. Las personas que manejan CrossFit, las personas que ahora están en el running, las personas que en su momento ya hacen una actividad física de todos los días. Ellos no quieren hacer una paradeportiva. Entonces, ¿qué es lo que llegan a la consulta? Sabe que yo hace un mes tuve un pinchazo en la columna, pero dije ya me va a pasar. Y sucesivamente ese pinchazo se hizo un poco más punzante, ese punzamiento directamente en la columna lo que ocasionó ya es una limitación funcional, es decir, ya cuando me levanto de la cama o hago mi actividad deportiva, ¿qué es lo que me conlleva a tener ya una sobrecarga más de un lado para poder compensar el movimiento porque yo ya tengo dolor? Y ese compensamiento mal estructurado, ¿qué es lo que nos va a conllevar a tener ya un dolor más crónico, que es lo que estamos hablando? Entonces ese dolor crónico ya no le conlleva a decir, bueno, sabe que llega a la consulta, tuvo una lumbalgia y esa lumbalgia se comprometió y se hizo de un lumbago, una lumbalgia, de una lumbalgia ya se convirtió en una lumbociatalgia y así sucesivamente hasta ser más crónico. El tratamiento de rehabilitación lo que nos conlleva es a tener un proceso más largo, porque ya, como les digo a los pacientes, ya no es solo una estructura. Esta estructura que usted lo pasó por alto, lo que conlleva a tener otros segmentos que le ayudan a soportar a ese dolor que inicialmente empezó como un pinchazo, que ese pinchazo no lo tomamos en cuenta y provocó ya una limitación funcional. Entonces, siempre acudan al profesional. Yo siempre les digo a todos los programas que nosotros asistimos, acudan a un especialista capacitado. No todas las personas están capacitadas, porque lo que nosotros vamos a conllevar de lo que teníamos una para de hacer unos 5 o 8 días, que dura el dolor como agudo en un proceso de columna, ya nosotros luego vamos a tener un proceso de una para de un mes, de 3 meses y así sucesivamente, producto de lo que nosotros no hicimos caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos da señales de alerta, nos da señales de que algo nos está pasando. Cuando nosotros no tomamos en cuenta eso y lo ignoramos y lo dejamos pasar y así con ese dolor seguimos ejecutando nuestras actividades, quien se hace daño somos nosotros, porque nosotros ahí tenemos que tener una inversión con el traumatólogo, con el fisio, con la medicina y la paradeportiva, que es lo que las personas no quieren hacer. Entonces, si yo tengo una molestia en la espalda, no solo en la parte baja, sino en toda nuestra estructura, desde el cuello hasta la parte del sacro, si yo tengo un dolor que ya me ocasiona limitación funcional, un pinchazo, una sensación de quemazón, acudan al profesional de salud, que estamos capacitados para poderles brindar todo lo necesario para que se puedan recuperar. Y estos son parte de los errores más comunes que una persona común y corriente que tal vez hagamos deporte o estemos en este sedentarismo cometemos. Tú ya nos dices que sí, que efectivamente tal vez yo no tomo la iniciativa de acudir al traumatólogo, al fisioterapeuta o simplemente acudir a una casa de salud para poder ser atendido si es que tengo ya un dolor permanente. No lo hacemos y estamos obviando eso porque obviamente, como tú dices,
una para en nuestras actividades, en el deporte. ¿A quién quiere hacerlo? Nadie quiere parar. A veces queremos y dicen, no, yo me aguanto, pero esto puede ocasionar tal vez que esto se vuelva algo más crónico y por ende el tratamiento también no tenga una respuesta efectiva en su momento, sino que también se prolongue. Vamos a ir a una pausa, mi querida Danielita, y al regresar me gustaría que tú nos comentes un poco, nos hables acerca de esas técnicas que utilizan en el área de fisioterapia, perdón, y también que nos comentes cómo son estos tratamientos y cuando uno es un poco disciplinado en estos tratamientos, en qué tiempo obtenemos respuesta y podemos tal vez nuevamente integrarnos a todas nuestras actividades. Vamos a la pausa y regresamos, no le cambie. ¿Te cuesta escuchar bien? ¿Escuchas pero no entiendes? En OBI Centros Auditivos Santo Domingo te ayudamos a escuchar mejor. Encuéntranos en Avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. Agenda tu cita al 0963 53 95 26, porque escuchar bien es vivir mejor. Novacedigma es una empresa integral en salud conformada por un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Combinamos vocación médica con tecnología de punta para ofrecer diagnósticos confiables y procesos precisos. Desde el laboratorio clínico hasta las especialidades médicas, cada área está diseñada para brindarte atención eficiente, segura y humana. Pueden ubicarnos en todas nuestras sucursales: Santo Domingo, El Carmen y Guayaquil. Novacedigma, ciencia, tecnología y compromiso a la vanguardia de su salud. Y seguimos en Buena Salud con nuestra querida licenciada Daniela Sontaxi, hablando sobre nuestra columna y también los diferentes tipos de tratamiento y por supuesto también el que nosotros tengamos conocimiento de esto para no hacer que se perjudique más nuestro estado de salud si es que nosotros lo hacemos de una manera preventiva y por supuesto de una manera precoz cuando tenemos ya un padecimiento a nivel de nuestra columna. Mi querida Danielita, es importante que también nos comentes lo que yo te decía antes de irnos a la pausa respecto a las técnicas que ustedes utilizan en estos diferentes tipos de tratamientos. Tal vez si nos puedes mostrar un poco con esta maqueta que has traído, cómo es un poco para que el televidente también entienda un poco el por qué hay que tomarle consideración cuando nos está dando un dolor de la columna. Ya ver. Cuando nosotros permíteme sacar esto, cuando nosotros tenemos esto que ustedes pueden apreciar en pantalla es nuestra columna, desde la parte del cuello hasta nuestra parte de nuestro coxis, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos nuestras deformidades directamente en columna, ¿qué es lo que nos pueden llevar? Primero, yo siempre digo la parte de acá arriba que es el cuello, las cervicalgias como ya lo habíamos dicho. Entonces, si yo tengo una rectificación cervical, si yo en su momento tengo una oncoartrosis o un problema inflamatorio de la parte muscular, lo que se necesita en fisioterapia es trabajar primero el proceso del dolor. Luego nosotros necesitamos darle nuevamente su funcionabilidad, es decir, su movilidad directamente en esa parte que nosotros vemos afectadas. Y luego son los ejercicios de fortalecimiento para ayudar a darle ese soporte en esta zona estructural. Cuando nosotros vamos bajando un poquito más abajo y ya conllevan las otras deformidades, sea que el niño haya nacido con una escoliosis, o el paciente haya adquirido su problema, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos este tipo de desviaciones. Entonces, ustedes pueden apreciar que nuestra columna ya tiene como una S, o si ustedes la conocen o lo pueden observar, ya es como chuequita para que ustedes entiendan. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de deformidades y de patologías que es común en la consulta, ¿qué es lo que nosotros como profesionales revisamos? Vemos dónde están sus curvaturas con más especificidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Manejamos a la estructura de forma inversa, es decir, si nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que necesitamos hacer como profesionales? Es ir corrigiendo esta deformidad. ¿Y qué es lo que conllevamos? Primero, obviamente, el objetivo siempre va a ser en todas las patologías bajar el proceso inflamatorio y el dolor.
Consecutivamente, cuando tenemos esta deformidad, ¿qué es lo que nos conllevamos a tener? Es a trabajar los músculos, que son los soportes, para ayudar a que esta columna, de lo que está así virada, conlleve a tener una alineación. Y ahí viene la parte fundamental del paciente, que en su momento trate de ser disciplinado, de hacer su rutina de ejercicios en la casa, porque no sirve con nosotros está 1 hora, 1 hora y media y en casa sigue adoptando una mala posición. Entonces siempre se le estructura, en caso de los niños, decirle a los papás que ayuden a trabajar en casa con las correcciones posturales, o en su momento nosotros mandamos nuestra rutina de ejercicios como una dieta. Y es decir, la mañana hace ese tipo de ejercicios y en la tarde, pero tiene que ser disciplinado, porque nosotros nos damos cuenta como profesionales que va mejorando es con la radiografía. La radiografía nos da la medida exacta de cómo inicia el pequeño y cómo nosotros vamos evolucionando a lo largo del tiempo, porque no es una patología que nosotros la vemos como ya un resultado a corto plazo, eso lo hacemos a largo plazo. Entonces cada 3 meses, 6 meses, 1 año vamos viendo, vamos tomando las radiografías para poder ver cómo están sus ángulos, pero si el paciente es disciplinado. Si el paciente no es disciplinado y esto se sigue deformando y en vez de tenerlo recto y ya empieza a virarse, viene el traumatólogo de la columna a hacer su abordaje quirúrgico, coloca unas barras para poder dar la alineación y coloca sus barritas para darle la alineación a la espalda. Entonces, para no llegar a eso tenemos que ser disciplinados con lo que el fisioterapeuta envíe a casa y los cuidados posturales que podemos tener tanto en el trabajo o en la vida escolar si es que fuera pequeño. Si nosotros vamos bajando un poquito más acá, que es la parte lumbar, donde la mayoría de personas llegan a casa y me dicen, me duele la espalda baja, me duele la cintura, siento un tirón aquí en la espalda que cuando cargué algo. Esta es la parte lumbar. Cuando nosotros tenemos nuestras vértebras, están compuestas por esto amarillito, que son la parte nerviosa, lo transparente que ustedes pueden observar aquí, que son los discos, que son los amortiguadores directamente entre la vértebra y la vértebra. Y cuando nosotros tenemos esta parte lumbar, no solo afecta a esta parte, sino también, acuérdense que nuestros músculos es como una cadena, también se ve afectado la parte de los glúteos y por ende a veces las piernas. Entonces primero desinflamamos y hacemos el trabajo propio para esa zona, colocación de láser, magneto, la colocación de los aparatologías que se pueda tener para bajar su proceso inflamatorio, y también se le indican ciertos ejercicios para ayudar a mejorar esa estructura. Cuando nosotros vamos viendo en nuestra columna y ya tenemos, como les había mencionado, esto blanquito que ustedes ven que son las vértebras y esto transparente, ya no hay lo transparente, porque en las personas que practican actividad deportiva podemos ver un desgaste, las personas que han tenido accidentes de tránsito ya un pinzamiento, las personas que han tenido fracturas que ya se ven comprometidos a este anillito que ustedes lo ven aquí, ya conlleva tener esto rojito que ustedes lo ven aquí, son las famosas hernias discales, ¿ya? Porque ya no hay un soporte y eso hace que esa gelatina que nosotros tenemos ahí se salga de su espacio, y ahí conlleva tener las radiculopatías, es decir, esto rojito comprime a la parte amarillita que ustedes ven aquí y vienen las radiculopatías. ¿Qué son las radiculopatías? Cuando ya comprime esto amarillo. Entonces nosotros tenemos que hacer, ahí ya es un trabajo muy diferente, porque ahí ya se hace lo que es la terapia manual, se hace el ajuste postural para poder mejorar, se hacen los cambios directamente de su trabajo o de sus actividades deportivas. No es como solo un dolor lumbar, que lo que nosotros decimos, puede ir al gimnasio, hacer sus otras actividades, trabajo de tren superior, trabajo de tren inferior, pero cuando ya tenemos un proceso degenerativo, una hernia discal, y que ya nos conlleva a tener una radiculopatía, que es decir, el amortiguamiento de esa zona que ya baja hasta a veces hasta el dedo gordo del pie, que es lo que nosotros llevamos es a decirle al paciente alto. Sí, necesitamos nosotros tener una para, por lo menos con esta patología de 1 mes, puede hacer otro tipo de ejercicios, que ahí nosotros hacemos una higiene postural para que el paciente tenga una alternativa de no una para de hacer, porque a veces la gente, nosotros no mandamos a cama, nosotros no mandamos a que no haga nada. Sí, si hacemos actividad física, pero una actividad física guiada, es decir, bajo el profesional de acuerdo a las manifestaciones clínicas que nos haya mencionado, y con eso hacer su programa de ejercicios. Entonces, eso es lo que nosotros conllevamos a tener. Entonces, acuérdense en que nuestra estructura siempre debe tener esas características de tener una alineación para poder nosotros, que nuestros músculos y nuestros ligamentos tengan como esa tensión
de la manera igual del lado derecho al lado izquierdo. Cuando nosotros no tenemos esta estructura bien bonita, bien establecida, rectita, que es lo que nos va a conllevar a tener los problemas. Si yo me pongo el conductor que pasa con su billetera en el glúteo manejando, ¿qué es lo que va a conllevar? A tener las famosas escoliosis, porque hago con la cadera esta manifestación al momento de que ahora ustedes lo pueden apreciar porque tenemos a nuestra columna, porque a veces nosotros decimos solo me duele la espalda, pero no es solo la espalda, nuestra espalda está compuesta por los músculos, los ligamentos y todo esto que ustedes pueden observar, que son la parte de la raíz nerviosa, la parte de los discos y lo blanquito que son los huesitos que ustedes ahora lo pueden apreciar de mejor manera. Entonces hay que cuidar a nuestra parte de la espalda. De verdad que esa explicación que nos das, mi querida Danielita, nos sorprende a todos y ustedes que están en casa también, porque realmente a veces no le podemos tomar mucha atención o no le prestamos la debida atención a cuando nos está afectando algo. Un ejemplo claro, lo que tú nos dijiste, simplemente usar tal vez la billetera y que ya exista un movimiento en que tú ya no estés en una posición recta, sino que por la billetera te sientes de esa manera, pues, y esto, ahí viene el factor, o sea, ustedes tienen que investigar cómo es el estilo de vida, qué actividad estás haciendo y todo eso, para que por ende las personas, en este caso, sepamos el por qué tengo este problema. Una pregunta que se me viene a la mente, ahora que estamos en toda esta era de la tecnología, el uso excesivo del celular o estar frente a una pantalla táctil, frente a un monitor, puede conllevarnos a que tengamos estos desgastes o estos problemas de columna. Sí, la mayoría de personas, ¿quién no utiliza el teléfono en casa? Entonces, ahora que nosotros la tenemos a nuestra columna de esta manera y la hora le coloco de lado, cuando nosotros estamos texteando, es decir, con nuestro móvil en una sola posición, nuestra cabeza ya tiende a tener mucho peso, ¿ya? Y al momento que nosotros tenemos este exceso de peso, más la mala posición, ¿qué es lo que hacemos en nuestra columna? ¿Qué es lo que pueden observar? Hacemos esto, ¿ya? Todo el rato estamos en esta posición. Aparentemente nosotros solo estamos agachados la cabecita, pero cuando nosotros tenemos esto, que ustedes ya lo pueden apreciar en pantalla, miren cómo nuestra columna tiende a ser un eje. Ya no solo las vértebras tienden a cambiar su posición, sino su musculatura y su cabeza tiende a llevar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a conllevar? Que ustedes lo pueden observar, va a haber un pinzamiento de nuestras vértebras porque estamos ejecutando un movimiento que no es normal en nuestra espalda. Y con eso va a venir las patologías, amortiguamientos en los brazos, ya no solo conlleva tener dolor en la parte cervical, sino también ya viene amortiguamientos en los brazos. Dice, yo no sé, no pasó, no hice fuerza, no me caí, pero todo el día pasa. Las personas que trabajan en marketing, las personas que trabajan en computadoras, esto es lo que ustedes pueden apreciar cuando nosotros hacemos las charlas en las diferentes empresas de medicina ocupacional, higiene postural, y llevamos la maqueta. Recién el trabajador, la persona que ahora nos está viendo, cuando llevamos la maqueta nosotros podemos apreciar de mejor manera cómo es nuestro cambio estructural. Entonces, si ustedes pasan, las personas, no solo las personas de oficina, los niños que pasan en su PlayStation jugando, haciendo sus actividades en el teléfono, esto es lo que lo va a conllevar. Y en un momento las personas que son altas, que también porque no están en la misma talla de un promedio normal de las personas, también conllevan a tener esto. Entonces, todo esto hace que nuestra musculatura se inflame porque carga mucho peso, porque pasa en una sola posición. Entonces, ahí vienen los famosos dolores de la espalda y las deformidades que ya vamos adquiriendo. Entonces, luego llegan a la consulta y dicen, no sé, licenciada, ¿por qué me apareció una bolita aquí atrás? Esa bolita que ustedes ven acá atrás, cuando se sienten, es estas vértebras que por la mala posición nosotros vamos adquiriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como fisioterapeutas? Es reeducar al paciente. ¿Cómo lo reeducamos? Solo con el ejercicio. No hay terapia milagrosa para poder decir vamos a ayudar a corregir. Lo que se hace es una corrección directamente de esta estructura con ejercicios que nos conlleven a tener al lado inverso, para que nuevamente nuestra columna llegue a su misma posición y no venga complicaciones a futuro, porque el problema es que ya cuando me agarra directamente, como les decía, la parte nerviosa, y aquí ustedes que ven lo rojito aquí en pantalla, ya a veces dices que siento que me mareo, siento que me da vueltas la cabeza, es porque ya no existe una buena oxigenación, las vértebras apretadas, los músculos también apretados, que es lo que nos conlleva a tener estas famosas hipoxias en su momento, malestares, cefaleas tensionales, migrañas, vértigos, etcétera. Entonces,
cuiden a su estructura, como yo siempre les digo, mi estimado Gabrielito, nuestro soporte es esto bonito que ustedes lo pueden observar en pantalla. Si nosotros no los cuidamos, pues obviamente vamos a tener sintomatologías que nos provoquen dolor, incapacidad y en su momento alguna alteración que nos conlleva a tener no solo un proceso de rehabilitación, sino también ya luego un abordaje traumatológico como son las cirugías. Y obviamente las cirugías nos conlleva a tener ya más de una para, no de un mes, sino por lo menos de unos 6 meses. Entonces, cuídense por favor, la columna es la parte del sostén que nos ayuda a nuestra movilidad, a hacer todas nuestras actividades. Si nosotros no lo conllevamos a tener un buen cuidado, pues vamos a tener dolor e incapacidad. Yo siempre digo, dolor y incapacidad son las que nos va a conllevar a tener como ese fastidio que ustedes puedan sentir y que no nos permitan hacer nuestras actividades, tanto deportivas como cotidianas. Así es, y sobre todo evitar a que esto, cuando ya se vuelve crónico, pues que ir a la cirugía, que es lo que menos se quiere evitar. Tú ya también nos comentaste un poco cuando hay que ya enderezar donde el trabajo del equipo multidisciplinario, en este caso un traumatólogo, por ejemplo, que tenga que hacer ya esto mediante una cirugía, es lo que todo el mundo debe evitar. O sea, cuando uno ya tiene o está padeciendo este tipo de dolor, pues uno tiene que intentar buscar al profesional y también hacer los diferentes ejercicios que también se nos recomienda que los sigamos haciendo en casa. Todas las recomendaciones que nos envía nuestro tratante de cabecera es de mucha importancia para que obviamente estos tratamientos respondan. De verdad que tenía un montón de preguntas más que hacerte, mi querida Danielita, pero quisiera que tú me ayudes dando un mensaje o qué le dirías tú al televidente que de pronto se están identificando con esta situación. Existen molestias, estamos hoy día enfocados hacia la columna, pero de pronto esto se asocia también con muchos músculos de nuestro cuerpo, con muchos otras más articulaciones, etcétera. ¿Cuál sería tu mensaje final que tú le des a los televidentes y de pronto que quiera tomar la decisión de acudir al profesional? Bueno, a todas las personas que en su momento nos están viendo y escuchando en todas nuestras plataformas pues de Buena Salud, no se olviden que la estructura principal es nuestra columna para poder ejecutar cualquier tipo de actividad física. Sin esta estructura establecida con una buena alineación, que es lo que yo siempre digo, porque el tener el desbalance directamente, no solo muscular o un proceso de una deformidad, nos va a conllevar a tener la incapacidad funcional. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de problemas, traten de que si yo tengo síntomas o signos de alarma, como yo siempre les digo, no solo el pinchazo o un dolor básico, como amortiguamientos, que nosotros lo conocemos como parestesias, la incapacidad funcional, es decir, ya no me puedo levantar, no me puedo parar, cuando siento que me voy a agachar, siento que algo se me tira de la espalda, o ya en su momento ya me provoca, no puedo hacer nada de actividad física en la casa. Entonces, vayan al profesional. Acuérdense que nuestra estructura hay que hacer una valoración diferente a cualquier tipo de tratamiento que se lo pueda establecer. Entonces, yo tengo como fisioterapeuta preguntar, como habíamos mencionado, cuáles son, cómo trabaja, cómo se acuesta, cuáles son sus actividades físicas, el peso, la talla y así un sinnúmero de factores que nos van a ir descartando qué patología podría ser. Entonces, a todos los televidentes que en su momento ya tienen dolor de espalda, sea una manifestación de un pinchazo o sea algo más agudo, más crónico, pues reciban al profesional que está capacitado, en el caso tanto el traumatólogo como el fisioterapeuta, para poder encaminar y hacer un tratamiento directamente óptimo para cada patología. No solo, como yo les digo, acudir directamente. A veces dicen, me sirve la quiropraxia, si yo tengo una hernia discal, posiblemente le conlleva a tener algo más complejo, es decir, que cuando estiran y no sabemos por qué lo estamos estirando a nuestra columna y tiene una patología de base que no tendría que hacer la quiropraxia, lo que van a hacer es que el paciente tenga una incapacidad. Hay muchas personas que haciendo el ajuste postural ya no se levantan. Entonces, siempre es importante que se haga una buena valoración. No todas las personas están capacitadas, a veces hay personas que hacen un cursito y ya se creen los profesionales de la salud. Entonces es importante, estos programas de la televisión nos ayudan a nosotros a tener educación directamente con profesionales capacitados, titulados, que en su momento podemos ejecutar una buena revisión y con eso poder encaminar a un proceso de fisioterapia. Muy bien, Danielita, y sobre todo, como tú lo decías,
hay mucha gente que tal vez empíricamente han aprendido ciertas cosas, pero es importante ser guiados por el profesional y sobre todo también hacer un estudio antes, porque no es que voy al ojo a hacerlo, sino que ya se comentó, hay estudios por imagen, etcétera, valoraciones personalizadas para cada uno de los pacientes para que pueda el profesional dar una mejor atención y por ende que ustedes tengan el mejor tratamiento. Danielita, un gustazo estar contigo aquí en nuestro programa, qué gusto también siempre que tú nos abordes y nos des todos estos conocimientos y por supuesto el televidente también debe querer saber dónde está ubicada tu consulta, en qué horarios estás, cómo te puede encontrar en redes. Es tu oportunidad que nos comentes un poco sobre eso. Bueno, a todas las personas que quieren nuestro servicio, nosotros estamos ubicados en la urbanización Los Pambiles, en la avenida Río Tochi y Abraham Calazacón. Nuestros números de contacto para agendar su cita, porque el manejo es bajo previa cita, es el 099-896-9226 y en nuestras redes sociales nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram o TikTok, que pueden seguir los consejos que nosotros damos ahí. Entonces, para nosotros siempre es un placer poder atenderlos y darle una buena dirección para que tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias, mi querida Danielita, y todos ustedes televidentes seguros están también pendientes de que a querer saber más temas al respecto, pues en una próxima oportunidad estaremos conversando más sobre estos temas, mi querida Dani. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, pues antes de despedirnos, hacerles una pequeña mención, decirles que si usted desea oír mejor, pues los centros auditivos OBI, una gran alternativa en Santo Domingo, en la avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez es la ubicación. El teléfono de contacto es el 096-353-9526, OBI Centros Auditivos. Y por supuesto también quería, no antes de despedirme, sin recordarles la frase de esta mañana que decía: tu columna sostiene tu cuerpo, pero también tu estilo de vida. Cuídala con movimiento, conciencia y prevención. Con estas palabras nos despedimos, pero sin antes decirles que sigan acompañados de esta mejor sintonía Majestad TV y también en las redes sociales. Nos despedimos.